ustedes puedan entender. Pero síganlo para que entiendan un poco cómo se van incorporando diversos mecanismos de cómo se produce el cáncer. Aparte que en la actualidad se sabe que hay muchos otros factores asociados, no netamente los que vamos a describir, ¿no? Entonces, miren, en las bases moleculares del cáncer vamos a encontrar primero desde cuando la celularidad es normal y cómo esta va a cambiar. La siguiente. Entonces vamos a ver, miren, primero está conformado, todo esto empieza con los protooncogenes, ¿no? Los protooncogenes para que se conviertan en oncogenes, ¿no? Entonces, este es un DNA, ¿no? Donde vamos a ver que vamos a ir viendo cómo se producen una serie de cambios, de mutaciones, como también de alteraciones que ya trae el sujeto, ¿no? Entonces tenemos que pueden haber, más adelante lo vamos a explicar, o quizá explicamos más adelante y luego volvemos a este cuadro para que ustedes puedan entenderlo mejor. La siguiente. Bien. En las bases moleculares del cáncer sabemos que el cáncer es una enfermedad que puede ser genética como puede ser adquirida, ¿no? Entonces siempre por eso nosotros decimos que a veces sería bueno un basal hacernos un cariotipo cada uno de nosotros, desde bebitos, ¿no? Desde bebitos. ¿Por qué? Porque ahí podríamos descubrir cuáles errores hay de tipo hereditario, ¿no? Y no esperar que la persona tenga mayor edad. Generalmente lo hacemos cuando un niño ya es un adolescente, si es una mujer no menstrua, o si es un jovencito tiene problemas en su desarrollo, o de lo contrario cuando se casan y quieren tener hijos. Muchos recién se enteran que tienen tales malformaciones porque nunca se hicieron y ellos pensaban que eran normales, ¿no? La lesión genética puede ser adquirida por las células somáticas, miren, debido, ¿no? Puede haber alteraciones por células somáticas o debido a la parte de lo que se llama hoy en día la epigenética. O sea, ¿por qué influye el ambiente? ¿Por qué creen que la gente protesta por el ambiente? Porque el ambiente transforma nuestra celularidad. Todo lo que nosotros percibimos, agentes, tanto infecciosos como las bacterias, los virus, la tuberculosis, como también los virus en sí, papilomavirus, citomegalovirus, que están en el ambiente y que también lo transportan animales, ¿no? ¿Por qué tenemos que tener ese control, esas medidas, ¿no? Estrictas en la parte del ambiente, como de sustancias químicas, ¿no? Dado el de origen hereditario, va a ser a través de las células germinales, ¿no? La siguiente. Entonces vamos a ver en sí que el cáncer se va a considerar pues una segunda causa de muerte después de las enfermedades en sí por problemas cardiovasculares, como es la hipertensión, la hemorragia a nivel cerebral, ¿no? Como son el infarto. O sea, todas las alteraciones cardiovasculares están en la cabeza y en segundo lugar está el cáncer, ¿ya? ¿Por qué? Porque también tenemos que los países han mejorado su esperanza de vida. O sea, antes, si ustedes leen un poco la literatura antigua, la gente se moría a los 40, 50 años. Hoy en día la muerte se ha postergado y muchos viven a los 70, 90 años. Entonces eso hace que también, cuanto a mayor edad, más riesgo de tener enfermedades como el cáncer. Entonces dice, la frecuencia de las neoplasias malignas aumenta con la edad. Mientras más longeva sea la persona, mayor probabilidad de desarrollar la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, es bueno ser longeva, ¿no? Que todos podamos ser longevos, pero importan muchos otros factores. Nuestra alimentación, nuestra dieta, cómo la llevamos, nuestro estrés, cómo lo manejamos, ¿no? Porque el ser humano cuando avanza en edad es menos tolerante, hace menos ejercicio físico, ¿no? Eso y la dieta, ¿por qué? Porque hay muchas sustancias o enzimas que ya no se producen y más bien necesitan de ese aporte. Y empieza entonces enfermedades a nivel gastrointestinal, ¿no? Luego vamos a conocer algunos mecanismos moleculares involucrados en la génesis de las neoplasias. La transformación de estas moléculas que van a desencadenar en que una célula normal se va a modificar a una célula cancerosa, ¿no? Porque va a haber allí una elevada muerte,
letalidad, ¿no es cierto? Y limitados recursos terapéuticos. ¿Para qué? Que se disponen para curar la enfermedad del cáncer. Es mucho más caro tratar a un paciente de repente por un problema de una gripe que tratar por un cáncer, ¿no? Entonces, además, el sufrimiento humano, porque cuando se enferma una persona en la familia, se enferma toda la familia. Porque si es la mamá, lo sufren los hijos, lo sufre el esposo, ¿no? Entonces, y es una carga para la sociedad, porque todos sus gastos no lo va a poder cubrir y va a tener que pedir ayuda, ¿no? Eso lo vemos día a día. La siguiente. Luego tenemos nosotros que en la función letal de esta carcinogénesis, ¿quiénes la van a tener a cargo? Los que de los proto-oncógenes vienen los oncogenes. Y los oncogenes son genes capaces de producir cáncer, porque ellos están constituidos como proteínas, ¿no? Las células cancerosas tienen pues la capacidad, ¿no?, de propagarse rápidamente, ¿no? Y en su ubicación normal, o sea, ya no se mueven, puede estar en su lugar, células en el riñón, células en el pulmón, pero ya están modificando y van proliferando y van haciéndose un pulmón. No necesitan moverse a otro lugar, ¿no? Entonces vemos que va disminuyendo la localización y va perdiendo el control la célula, ¿no?, de su proliferación, su diferenciación, y como respuesta también de estas señales que van a producir la elevación cada vez y la multiplicación de células. La siguiente. Entonces, en el proceso de producción de proteínas, que son los oncogenes son proteínas, involucra pues una serie de eventos, y cada una de estos eventos van a intervenir enzimas, ¿no? Y vamos a ver, estas van a estar que están codificadas en el DNA o el ADN. Todos sabemos que tenemos una cadena de aminoácidos que conforman, ¿no?, la cadena del ADN. Y esas van a estar reguladas por proteínas. Por eso que nos dicen en la dieta, consuman proteínas. No consuman carbohidratos ni grasas. Esas hay como consumirlas en menor cantidad. Las proteínas, ¿dónde está la proteína? ¿En qué alimento? Carne. ¿En cuáles? Origen En animal. parte de las carnes, en el huevo. El huevo es el producto más íntegro. Miren que de ahí sale un pollito, ¿no? El huevo. El huevo tiene todos los nutrientes generalmente, ¿no? Un huevo de corral sobre todo, porque hoy en día usted sabe que cuando vayan a comprar, aprendan, hay los huevos que se hacen como así, como que la gallina, ¿no? Huevos del aire que dicen los abuelitos, y los huevos de corral. Los criados al maíz, esos son los más nutrientes, son de productos vegetales. Entonces luego tienen ustedes que se da pues una serie de eventos que van a ser afectados para producir la alteración de la cantidad y la estructura en sí que afecte a la función celular, ¿no? Entonces, y no es tan solo un evento, como dice acá, una serie de eventos, porque dicen para que una célula normal se convierte en cáncer, no es solamente un daño, tiene que ser por lo menos 6 a 7 veces que se produzca ese daño y la célula va a tener que ser modificada. La siguiente. Entonces vamos a ver que en el cáncer se desarrolla porque hay una acumulación, ¿no?, sucesiva de alteraciones genéticas, como yo les decía, un evento, otro evento, otro evento, y no es solamente por un daño, ¿no? Y las epigenéticas que van a permitir que las células puedan sobrevivir y puedan replicarse, evadiendo esos mecanismos reguladores de la apoptosis, de la proliferación y del ciclo celular. Miren, digo claramente, ¿qué mecanismos evaden las células? Los mecanismos reguladores de la apoptosis, de la proliferación y del ciclo celular. Porque aquí ustedes tienen que ver que ustedes saben que hay mecanismos regulatorios en nuestro organismo para todo. Por ejemplo, ustedes saben por qué los glóbulos rojos solamente viven un determinado tiempo y por qué los leucocitos también viven determinado tiempo. ¿Y por qué las células de la piel también viven determinado tiempo? Si ustedes se hacen una costrita, ¿cuánto tiempo pasa para que se elimine esa costrita? ¿Han contado? Generalmente las células de la piel 10 días, 10 a 11 días, se regenera totalmente, ¿no? Entonces, y así, van a ver cada
célula tiene un ciclo, tiene un tiempo de vida. Las únicas que decimos hasta el momento, y ustedes han escuchado, que no se regeneran fácilmente son las células cerebrales. Por eso que una persona que da un coma no es tan fácil que se recupere, porque las células, las neuronas no se regeneran tan rápidamente. Aunque dicen, según los últimos estudios, que sí se regeneran, pero que estas son tan lentas que la persona da pues en coma 1 mes, 2 meses. Y hay gente que ha estado bastante tiempo y logra recuperarse, ¿no? Por supuesto, con un equilibrio del resto de sus funcionamiento de sus órganos, ¿no? Entonces tenemos que el ciclo celular también, el ciclo celular tiene un tiempo. Ustedes ya probablemente lo han estudiado, ¿no? No sé si ya han llevado el ciclo celular, ¿no? Porque yo a veces dicto esta clase a los chicos de ginecología de San Marcos que hacen la parte del ciclo celular para ver la reproducción, ¿no? Entonces el ciclo celular también tiene un tiempo, por eso es que cuando se encuentra el óvulo con el espermatozoide tiene un tiempo. Si se pasó ese tiempo, se desechó el embarazo, ya mal, ¿no? Y el que tiene más de perder es el espermatozoide que el óvulo, porque el óvulo es más grande. Y él está ahí esperando el espermatozoide. Y el espermatozoide tiene que ir rápidamente, si no, no rompe el cápside del óvulo, ya fue, se murió, ¿no? Y no hay reproducción. Entonces, eso ya está bajo un ciclo. En cuánto dura cada metafase, telofase, tiene un ciclo, ¿no? Y como nuestros órganos también tienen un ciclo, sino que no nos hacen conocer muchas veces, pero nosotros tenemos un ciclo. Todo en la vida hay un ciclo, como el ciclo circadiano, para dormir, para el día, la noche. Igualmente los órganos tienen un ciclo. Si nosotros sabemos reconocemos el ciclo de cada órgano que tenemos, vamos a llevar un buen control y una buena dieta. Sabemos que las células del pulmón, generalmente su ciclo es en la mañana, muy temprano. Por eso es que los asmáticos siempre están enfermos de madrugada. Porque en la mañana también, generalmente a las personas, ¿no? O a los niños, las abuelitas, se levanta el bebé y lo sientan a la vacinica, que aprenda a hacer sus necesidades. ¿Por qué? Porque el colon y el intestino funcionan a las 7 de la mañana. Y aquel que no va al baño a las 7 de la mañana está con estreñimiento o tiene un mal control de su sistema digestivo. ¿Se dan cuenta? Entonces, todos los órganos tienen su horario. Todos tienen su horario. El estómago, ustedes toman desayuno y después de 4 horas se ha vaciado el estómago. Entonces, ustedes tienen que consumir, aunque sea un alimento, que sea líquido, que sea agua, porque el pH que está ácido lo va a modificar y lo va a equilibrar a un pH neutro y van a evitar la úlcera gástrica, ¿no? Entonces todos tenemos ciclos. Lo que pasa es que nosotros no nos enseñan y somos unos desordenados, queremos comer en la noche, en la mañana, en la madrugada, y no es así. Tiene su horario, ¿no? Los tumores se desarrollan como una progenie clonal en una célula progenitora dañada. La monoclonalidad de estos tumores pueden verificarse por lo siguiente: por un estudio de marcadores ligados al cromosoma X, por ejemplo, las isoenzimas de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, y por los factores, la longitud, ¿no? Generalmente de los factores de registro que están ligados al cromosoma X. Tenemos nosotros que ver que el cromosoma X es fundamental, ¿no? Algunos tipos de patologías o de enfermedades. ¿Y quién tiene este tipo de cromosoma, el cromosoma X? Tanto el hombre como la mujer. Pero ¿quién lo tiene más? La mujer, porque tenemos XX. Entonces, por eso que hay enfermedades como la hemofilia, ¿no? ¿Quién la transmite? Es la mujer. ¿Y quién la padece? Es el varón. Hay muchas enfermedades que la mujer es vital en la transmisión de enfermedades porque tiene 2X. En cambio, el varón solo tiene una X, ¿no? Al menos que de repente él tiene una X que no tiene lesión, pero la que tiene
en la mujer, ¿no es cierto? Entonces, por eso estos son estudios que hay que hacer para, en la parte genética, para determinar de dónde viene la falla o la alteración. La siguiente. Entonces, miren aquí. Alteraciones de los genes que regulan, vamos a ver aquí cómo se produce en sí el tumor maligno, ¿ya? Entonces vamos a ver que hay mutaciones en el genoma de las células somáticas y vamos a ver que estas pueden ser, como ya hemos dicho, por factores epigenéticos o los ambientales. En los ambientales tenemos que se producen por químicos, se producen por virus, se producen por radiaciones. Incluso han visto cómo la radiación o el sol en una temperatura muy alta puede producir cáncer de piel, ¿no es cierto? Y así muchas otras alteraciones se producen, como las mutaciones hereditarias son factores genéticos. Esas mutaciones se van a presentar generalmente ya en grupos familiares, ¿no? Hay tendencia en grupos familiares a tener determinada enfermedad. Pues el abuelito, el tatarabuelito, la abuelita, la mamá, todos padecen de una determinada enfermedad. Y todas ellas, miren, van a tener hoy en día se dice por 4 generalmente, alteraciones se produce el cáncer. Puede ser que haya una activación de los oncogenes facilitadores del crecimiento. Entonces, como se facilita el crecimiento, una célula se va a replicar y cada vez se va a multiplicar y va a crecer un tumor. Por eso es que encontramos un tumor, porque es la multiplicación de estas células por factores de crecimiento. Otras veces vamos a encontrar que es porque se inactiva más bien el crecimiento, o sea, se suprime el crecimiento, que son por genes supresores del cáncer. Supongamos que se tenía que producir una determinada enzima o sustancia, por ejemplo, ya aquí teníamos que los niños, por ejemplo, acepten la leche, no se produce la enzima, problemas en la lactosa, es una inactivación, por lo tanto el niño se pone mal. Ahí no creció ni un tumor, sino es el déficit de una enzima. Ahora tenemos aquí que por la alteración de genes que regulan la apoptosis. Todos sabemos que nuestras células tienen un tiempo de vida, como las células sanguíneas, ¿no? Sabemos cuánto tiempo duran los leucocitos, las plaquetas, ¿no? Y por eso, cuando nos toman una muestra de sangre, nuestra muestra de sangre no puede ser la de este mes de julio, igual a la mes de octubre probablemente, va a variar, porque vamos a ver que nuestro organismo va cambiando, ¿no? Y la celularidad unas van feneciendo y otras van creciendo. Entonces, ¿qué sucede? Que sabemos que la apoptosis quiere decir el tiempo programado. Nosotros somos una célula programada, cada uno de nosotros. Unos serán programados para vivir 80 años, otros 120, otros 100, otros 90, ¿no? Estamos programados. Según la Biblia, todos hemos sido programados para vivir 120 años. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué el ser humano vive menos? Porque en el desarrollo de su vida va a ocurrir una serie de problemas por los cuales está destinado a no llegar a esa edad, ¿no? Puede ser por problemas de dieta, por problemas ajenos, por problemas traumáticos, accidentes. Gente muy joven envejece y pierde la vida. Entonces, ¿qué vamos a ver? Que esta apoptosis, que es la muerte celular temprana, no termina su programación. Se muere por apoptosis. Entonces, por ejemplo, las células, tenemos en los casos de linfomas por células T, que son células killer, células malignas, asesinas. Esas no van a vivir el tiempo que tienen que vivir normalmente, van a morir antes. Por lo tanto, el paciente ni le ponen transfusión, murieron las células. Le vuelven a poner otra transfusión, también. Toditas se contaminan y se dañan. Eso es porque se produce problemas de apoptosis, de muerte rápida, muerte temprana de la celularidad. No duran el tiempo programado, ¿no? Entonces vamos a ver que todas ellas van a ir a dar una expresión de alteraciones genéticas alteradas. Todas sean por activación, sea por inactivación o sea por apoptosis, van a llegar a expresarse
como productos genéticos alterados. ¿Y cómo se va a producir esta expresión alterada? Esta expresión va a irse produciendo paulatinamente primero, porque va a haber una expansión clonal. O sea, la célula que está dañada va a hacer un espacio y va a tratar de crecer, desarrollarse, ¿no? Incrementarse. Puede ser que también en ese desarrollo, ¿qué va a ocasionar? Va a ocasionar mutaciones. Las mutaciones son cambios en su estructura, en su composición del ADN, ¿no? Tenemos que hay mutaciones que pueden ser puntuales, hay una variedad de alteraciones que pueden haber, tenemos elecciones, tenemos translocaciones, tenemos una serie de cambios que va a haber. Y luego la heterogeneidad, que va a haber una serie de todos estos cambios y alteraciones, ya no va a haber la composición normal que tenía la persona, ¿cierto? Y todo eso lo va a llevar a un tumor maligno. Entonces, cuando vemos sus células normales con las células de cáncer, no son iguales, son diferentes, modificadas, ¿no? La siguiente. Entonces vamos a tener que los protooncogenes son promotores del crecimiento, ¿no? Son los que estimulan el crecimiento. Y sabemos bien que nosotros tenemos estos protooncogenes, porque nos hacemos un daño, hacemos que estos protooncogenes funcionen normalmente para que se vuelva a formar la piel, para que nos cortamos el cabello para que pueda volver a crecer el cabello. O sea, sí existen estos promotores de crecimiento, pero todo está regulado, controlado. Y lo que pasa es que en el cáncer hay un desequilibrio y todo está descontrolado. No se regula adecuadamente. Entonces tenemos que aquí en los protooncogenes, problemas de crecimiento, ¿no? Promotores de crecimiento, tenemos que sus alelos mutantes se consideran dominantes en ese momento que hay que inicia esto, ¿no? Que inicia toda esta cadena. Luego tenemos en los genes supresores, vamos a tener inhibidores del crecimiento, vamos a ver que deben dañarse ambos alelos normales para que se produzca en sí la transformación existente, ¿no? Y a esto tiene un nombre. Este daño de ambos alelos se llama la haploinsuficiencia, ¿no? Los genes reparadores, vamos a ver, porque todos nosotros nos podemos dañar, pero ahí mismo van nuestros genes reparadores para corregir el problema del daño que hemos sufrido. Más bien cuando estos genes reparadores no actúan, por diversas razones también hay, porque ellos no actúan y no nos reparan adecuadamente, ¿no? Entonces los genes reparadores son que regulan la muerte celular programada, ¿cierto? Entonces nosotros sabemos muy bien que hay genes que regulan esta muerte celular y la tenemos, por ejemplo, en todas partes, en banco de sangre la tienen controlada. ¿En qué momento sacaron la sangre de tal paciente y hasta cuándo va a durar esa bolsa de sangre? Si no, ya no nos va a durar, por más el paciente se pone mal, no le vamos a poner esa sangre que ya está vieja, esa sangre está por morirse, ¿no? Se comporta como protooncogenes y genes supresores tumorales, estas apoptosis, ¿no? Los genes implicados en la reparación del ADN. Aquí tenemos dianas principales, ¿no?, del daño genético, y vamos a ver que hay alguna falta de esta reparación del ADN predispone a la transformación neoplástica de la célula. Y se dice que han desarrollado un fenotipo mutador, ¿no? Entonces tienen una alteración, ¿no? Ustedes saben que fenotipo es lo que vemos y genotipo es nuestros genes internos, ¿no? Muy bien, la siguiente. Entonces, en sí, ¿qué son los oncogenes? Los oncogenes tienen una vital importancia. Se crean por mutaciones en los protooncogenes, que tienen la capacidad de promover el crecimiento celular, aún sin señales promotoras del crecimiento normal. Los oncogenes son genes cuyos productos se asocian a la transformación de la neoplasia. Ellos son los que generalmente hay que buscar los oncogenes para encontrar si es que hay neoplasia, ¿no? Los protooncogenes
Son genes de células normales que influyen en el crecimiento y diferenciación celular, ¿no? Vamos a ver que estos productos de estos oncogenes se van a llamar oncoproteínas, ¿no? Y vamos a ver que hay una transducción de los retrovirus, ¿no? Y estos retrovirus, el BO, se han puesto siglas, se detecta por transcripción del ADN. Y vamos a ver que también puede haber modificaciones in situ que influyen en la función o la expresión y se llaman estos genes CO, ¿no? La siguiente. Entonces vamos a ver entre lo que son los protoncogenes y los oncogenes. Y se han descrito 4 genes reguladores normales en el centro de la lesión genética. Y aquí tenemos que estos protoncogenes estimulan el crecimiento, ¿no? Sus alelos son mutantes y se consideran dominantes, ¿no? Hemos dicho, los genes supresores que inhiben el crecimiento, los antioncogenes, ¿no? Deben resultar dañados los 2 alelos que ya hemos dicho, que son denominados oncogenes recesivos, ¿ya? Y los genes que regulan la apoptosis o la muerte celular programada, estos pueden ser tanto dominantes como también recesivos, ¿ya? Entonces estos son dominantes, estos son recesivos y estos pueden ser dominantes y recesivos. La siguiente. Entonces vamos a ver que la transformación de estos oncogenes es importante observar que tienen, ¿no? Después de la función normal que ya deben tener, cómo estos se van a modificar porque van a estimular la proliferación celular normal y van a iniciar los factores de crecimiento, ¿no? Que se unen a los receptores de membrana y esta va a traducirse al citoplasma y al núcleo, ¿no? Entonces vamos a ver que ahí, por eso es que ustedes cuando nosotros vemos una célula neoplástica y de las células que ustedes han visto por patología benigna, pongamos una hiperplasia de próstata, hay células que pueden estar grandecitas, pero si ustedes miran el núcleo no tiene alteración, no tiene mitosis, son células normales. Pero si nosotros estamos viendo que es un cáncer, vamos a ver que hay alteración de la membrana del citoplasma como también del núcleo. El núcleo va a estar más hiperpigmentado, de repente la membrana irregular, porque ya llegó a comprometerse totalmente la célula y va a estar alterada. Entonces, tenemos que esto también se produce en segundos mensajeros con la participación del calcio. La siguiente. Entonces miren, estas señales activan a los factores de regulación del núcleo y ¿qué van a hacer? Van a alterar la transcripción del ADN, ¿no? Va a haber factores de crecimiento, dentro de ellos tenemos estos protoncogenes que codifican la síntesis de factores de crecimiento como es el factor de crecimiento de plaquetas, ¿no? En lugar de plaquetas tenemos el factor de crecimiento epidermoide para la piel, ¿no? O sea, hay factores de crecimiento sí existen, ¿no? Y los receptores de los factores de crecimiento, una vez los factores, ¿no? Que estimulan el crecimiento y quiénes son los receptores del crecimiento, de los factores de crecimiento. Tenemos que aquí estas alteraciones van a ser estructurales, aquí las mutaciones en varios de estos genes van a producir pues estos receptores que van a estar modificados tipo tirosina sinasa y ahí tenemos uno de ellos, el CERB2, que da lugar a una activación sin unión de ligandos y que nosotros generalmente este CERB2 lo utilizamos para pronóstico y evaluación de los cánceres de mama, por ejemplo, ¿no? La siguiente. Los productos proteicos que también tienen aquí los oncogenes, vamos a ver que codifican a los receptores que se asocian a la transformación maligna, ¿no? Y dentro de ellos teníamos, como ya habíamos dicho, el factor de crecimiento de plaquetas. Acá también tenemos otro receptor que es el factor de crecimiento epidermoide, ¿ya? Y tenemos ya aquí expresados en la mayoría de cánceres de pulmón, en la mayoría de los cánceres de mama, de ovario, de pulmón y de estómago. Este CRB2 se expresa en ese tipo de cánceres, ¿ya? La siguiente. Entonces, luego tenemos unas proteínas, pero que son de transducción, ¿no? Las proteínas de transducción de señal son heterogéneas bioquímicamente
y vamos a ver que hay proteínas que se encuentran en la cara interna de esta membrana plasmática y son recibidos y transmitidos luego al núcleo. Entonces ahí tenemos que son proteínas del RAS, que lo vamos a encontrar generalmente en los cánceres de colon, proteínas del RAS que se unen, ¿no?, a esta enzima